¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voces del Trabajo, el programa sindical de Barricada TV, donde analizamos el contexto político, social que está viviendo la Argentina, intentando hablar con los protagonistas del mundo del trabajo. Vamos a empezar con este nuevo programa, esta nueva emisión. Hoy nos acompañan Giselle Santana, ella es trabajadora del INTI e integrante de la Asamblea Multisectorial de este organismo y de la agrupación Granate. Giselle, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Aníbal Aristizábal, secretario general de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Aníbal, gracias por estar. Gracias a vos, compañero. Si les parece, un gusto igual recibirte. Si les parece, bueno, vamos a arrancar un poco con la charla. La idea es analizar un poco el actual contexto social y político que estamos viviendo. Para eso tenemos un pequeño video disparador que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos días. Sabemos que Javier Milei está en Estados Unidos, se reunió allí con Donald Trump, así que veamos algunas imágenes de ese encuentro y después seguimos con la charla. Endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good. And Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That wasn't bad. Now we can get out of here. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now, Scott, I would say that it's pretty amazing the job he's done. Bueno, ahí veíamos entonces la reunión en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, el encuentro que tuvo Javier Milei con Donald Trump. Duele, la verdad, verlo, ¿no? Este grado de entrega de un gobierno argentino, ¿no? De un gobierno soberano, arrodillado de esta manera. Pero bueno, quiero que lo definan ustedes, que nos cuenten un poco qué es lo que les genera. Giselle, si querés, arrancá. Sí, a mí me parece que más allá por ahí de la bizarreada un poco, ¿no? De la imagen, porque estamos en un momento de la política en que no sabes bien si es en joda, como, ¿no? Es una cosa rara este momento. Pero más allá de eso, me parece que es de una extrema gravedad y que no estoy viendo que exista la reacción necesaria frente a esto, ¿no? Porque me parece que se han ido corriendo muchos límites y que estamos en una situación que es directamente ponerle la bandera de remate al país y se terminó, digamos, como que es tan desembosado, ¿no? El hecho de que quienes gobiernan no están en la rosada, precisamente, y cómo se van avanzando sobre cuestiones de la más básica soberanía nacional, de la más básica, escuché el compañero hablaba antes de entrar de la democracia burguesa, ¿no? De cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban instrucción cívica. Tenés un gobierno que te dice, bueno, mira, salió esta ley, pero no la vamos a cumplir, ¿sabés? Porque me parece que no. Y no pasa nada. Y a mí me preocupa porque justamente, digo, estamos en un programa que habla del mundo sindical y creo que los sindicatos, que históricamente han sido la herramienta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, deberíamos estar diciendo algo al respecto de esto, porque ¿cómo funciona entonces la democracia? Resulta que pueden ir, entregar el país, volver a endeudarnos para sostener ¿cuánto? Un mes de la timba de Caputo, no sé cuánto le puede dar, 20.000 millones de dólares, porque se lo fuman rapidísimo. Y no está pasando nada ni desde el ámbito político, ni desde el sindical. O sea, la CGT está pensando en no sé qué, peronpalusa para, no sé qué es lo que quieren hacer de cara al 17 de octubre, mientras acá dejamos pasar absolutamente todo. No sé, yo creo que debería haber una reacción popular. No hace falta ponernos de acuerdo en todo, pero me parece que sí en la defensa de la soberanía nacional y en defensa de la más mínima legitimidad, de la más mínima legalidad. Se votó una ley para las personas con discapacidad y el gobierno dice,
bueno, lo lamento mucho, a nosotros nos pasa lo mismo con los decretos que le volteamos al gobierno y así seguramente va a ocurrir con el Garrahan, con las universidades y con todo lo que esté gobierno. Entonces no necesitan ni cerrar el Congreso, ¿no? Es como que, no sé, Fujimori al menos se tomó el trabajo de decir, bueno, acá estamos haciendo un golpe. Este ni siquiera te dice, bueno, no, nosotros nada. Y no hay reacción popular, no hay reacción... Popular hay, pero en las conducciones, ¿no? No hay reacción de las direcciones sindicales, de la CGT, de la CTA, de los sectores políticos. Creo que deberíamos estar mucho más movilizados alrededor de esto e impedirlo. Tal cual. ¿Qué lectura haces, Aníbal? ¿Cómo lo estás viendo? A mí me remonta a un viejo refrán que decía, viste, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿viste? Un poco es eso lo que se ve. El nivel de injerencismo, qué sé yo, tendría que remontarte a la década del 50 del siglo XX, ¿no? Con Braden Perón, ese tipo de cuestiones. Más allá de la vergüenza ajena, como decía la compañera. Y después lo otro que veo es la cara de Caputo, que esperaba otra cosa, ¿no? Porque dijo, no, estos muchachos andan bien, no necesitan que los financien nada, que le hagan un bailout, no pasa nada, ellos pueden bien. Y la realidad es que el gobierno está mirando la campana, y está ahí en la esquina, está con la toalla en la mano, en cualquier momento se la tiran, digamos. Las inconsistencias que tiene este programa económico, inclusive para los intereses de la burguesía, de los empresarios, ¿no? Porque estamos hablando de que no solamente los sectores populares están sufriendo, porque hay una caída del consumo de elementos como la carne, la leche o las harinas, que te está hablando de el momento desesperante que están viviendo los sectores populares. Hay caída en las ganancias de las grandes empresas del país, que yo creo que durante este tiempo, casi 2 años de esta penosa experiencia de este liberalismo autoritario que nos está gobernando, lo hacen porque dicen, bueno, si este tipo viene a acabar con la organización popular, con la organización sindical, con la organización de los trabajadores y las trabajadoras, pagamos la boleta, digamos, la factura de esta fiesta la pagamos, pero si no hay una respuesta, y por suerte hay organización popular y hay resistencia, más allá de esta enorme crisis que tenemos, no solamente en el mundo sindical, ¿no? Hay una crisis de representatividad en las sociedades que tiene impacto, tiene reflejo, tiene un correlato en el mundo sindical por dificultades de conducción y también por, abiertas traiciones, ¿no? Que no interesa dar nombre, pero todos los conocemos, todos sabemos quiénes son, pero bueno, el escenario es un poco pero en el último tiempo, por errores propios o por internas de este experimento que son como la Armada Brancaleone de la derecha, o sea, yo a veces me pregunto si el poder tiene un programa para generar explotación y ajuste y saqueo y destrucción del entramado social. Yo creo que tendrían que recurrir a mejores cuadros, ¿no? Porque estos son francamente improvisados por momentos. Pero bueno, independientemente de eso, empezaron a verse las grietas de esto y hay un sector del mundo, de la Argentina, de la sociedad, que le quitó el apoyo, y yo creo que esto no solamente se vio en las elecciones de septiembre que pasaron, sino que se va a ratificar esto en octubre. Ahora lo que queda pendiente es que nosotros como pueblo presentar un proyecto alternativo, ¿no? Interesante la lectura. Les preguntaría por... Bueno, vos lo mencionabas recién, ¿no? Un poco la cara de Caputo cuando Trump decía que Argentina no necesita ayuda y demás. Sostiene Caputo y también lo sostiene Milei, ¿no? El tema del equilibrio fiscal, la importancia de ese equilibrio fiscal, de no romperlo. ¿Qué hay detrás de ese cuidado o de esa búsqueda o de ese relato que pone el énfasis todo el tiempo en cuidar las cuentas cuando detrás lo que la están pagando, bueno, ya sabemos quiénes son? ¿Qué ven detrás de esos argumentos? Para mí eso es una mascarada, digamos. No creo que nadie pueda tragarse a esta altura el verso de que hay equilibrio fiscal en este país, porque aparte, si hay equilibrio fiscal, ¿por qué te estás endeudando? O sea, es una joda. Si a mí me alcanza y ordené las cuentas, no tengo deudas. Entonces, ¿cómo puede ser que esto funcione solamente a puro endeudamiento y endeudamiento? Y además que es una cosa de locos, porque el mismo día que te dicen no hay plata para reglamentar la ley de asistencia a las personas con discapacidad, hay plata para sacar las retenciones por un mes, para llegar a octubre. Entonces, a mí me parece que la verdad que a esta altura, lamentablemente,
todo el descalabro, digamos, anterior, ¿no? La inflación descontrolada y toda esta situación que es tan onerosa para los trabajadores y las trabajadoras que vivimos de un salario que no se indexa por inflación y que no tenés la más pálida idea de cuánto vas a poder comprar a los pocos días, es como que permitió que calara ese discurso de que lo importante era ordenar las cuentas a cualquier precio. Y la verdad es que ni ordenaron las cuentas y el precio para las mayorías populares fue y está siendo carísimo y está siendo cada vez más impagable y ya se está, digamos, ¿no? Metiendo con cosas que no tienen remedio, como se está avanzando sobre cosas que de verdad son muy complejas, se están perdiendo vidas concretas, humanas, personas con tratamientos oncológicos que no acceden a la medicación, las personas jubilados, jubiladas, o sea, realmente es una situación que no tiene retorno en muchos casos y que ya no se puede enmascarar en esta cuestión de que equilibrar las cuentas, porque aparte, bueno, discutamos cuáles son las cuentas, blanqueemos además las cuentas y veamos de dónde tiene que salir lo que hace falta, porque no es que falte plata, el tema es quién se la está llevando. Claro, tal cual. Aníbal, ¿cómo lo ves? No, comparto lo que señala acá Giselle. A ver, yo creo que esta cuestión del déficit y el déficit superávit, emisión, recursos y derechos, creo que todo entró en discusión y hay algunas cosas que nosotros desde el campo popular tenemos que, digamos, acusar recibo, digamos, porque la realidad es que la incapacidad de disciplinar a los sectores del capital en la sociedad en los últimos años, donde vos decís, bueno, desde mañana declaro la guerra a la inflación y qué sé yo, y no tiraste una bala para controlar la inflación, y bueno, eso los sectores populares... Vamos a expropiar Vicentín. Claro, bueno, todas esas agachadas, ese largo derrotero de agachadas, tuvo un impacto negativo y tenemos que acusar recibo de eso, y como dice la compañera, a ver, las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro y para eso tenemos que discutir verdaderamente de dónde se genera la riqueza, qué está pasando con la riqueza. No puede ser que, por ejemplo, Paraguay exporte más soja que la Argentina. O sea, la única forma de explicar eso es con un contrabando obsceno y porque no tenemos ningún tipo de control de nuestra vía troncal, no tenemos control de lo que pasa en el Paraná. Entonces son todos... O sea, una de las cosas de ser soberanos y la independencia económica implica discutir cuáles son las riquezas que generamos y cómo las distribuimos, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar cuenta de esta realidad para poder, te repito, decir, bueno, esto es lo que venimos a ofrecer y de esta manera vamos a salir de este atolladero, porque tampoco es una cuestión de emitir y que después los formadores... Porque, a ver, nosotros elegimos cada 4 años y ni siquiera elegimos en base a un programa, porque elegimos ya eslogan. Mientras que los formadores de precio, el capital, los dueños de los recursos y de la riqueza, todos los días eligen y todos los días, al fijar los precios de las cosas que nosotros consumimos, hacen su política económica y su política social. Mientras que nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, nosotros tenemos que tenemos que tener las herramientas, tenemos que generar las herramientas, tenemos que construir el poder para alternativizar esto y decir, bueno, nosotros venimos a ofrecer esto, nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad. Interesante, y ya quiero pasar por ese lado que tiene que ver, ¿no?, con las propuestas que se hacen desde este lado, llamémoslo, pero me parecía también interesante preguntarles por, bueno, los ganadores de este modelo. Recién vos hablabas me gustó esa reflexión en torno a, claro, bueno, hay un sector que banca este gobierno porque está quitando derechos, tal vez no se estén llevando ganancias siderales, pero sí sostienen un gobierno que no para de ajustar, que no para de hacer un gran recorte. Bueno, ¿cómo ven eso? ¿Cómo están viendo quiénes son los que se están beneficiando directamente de este modelo que estamos viendo en desarrollo? Bueno, yo creo que es un poco lo que decía el compañero, ¿no? Hay beneficios y beneficios. Algunos beneficios se cuentan en moneda, ¿no?, contante y sonante, que son, bueno, los de la timba financiera, básicamente, los sectores los únicos que pueden decir, bueno, realmente acá estamos ganando, quizás algo de la minería, de vaca muerta, algún sector del campo, más bien las exportadoras, creo que ni siquiera los productores ni los grandes. Pero en realidad hay una clase social que se está beneficiando con este gobierno, que es la que desde siempre, históricamente, y te diría, desde los bombardeos en la Plaza de Mayo, pasando por la dictadura cívico-militar eclesiástica, han intentado históricamente disciplinar a la clase trabajadora y arrancarnos
todas las conquistas y todos los derechos. Entonces, incluso están dispuestos, como decía el compañero, a perder algo en términos de ganancia, de producción. Bueno, sí, no vendo mucho, no produzco. Total, igual ellos despiden, suspenden, nos la pasan a nosotros, ¿no? Porque no es que ninguno de ellos lo vas a encontrar después en una movilización pidiendo laburo o viendo cómo se van a un comedor popular a comer porque la familia se quedó sin trabajo. Esa no es la situación de ninguno de los que tienen que cerrar ni siquiera de los que tienen que cerrar las empresas. Pero digo, me parece que ahí está muy claro que hay una clase social detrás de esto, esperando a ver si esta vez sí pueden. Y encima si pueden con una mascarada democrática, cosa que les ha sido históricamente también muy difícil porque este es un pueblo que se planta, que resiste, que pelea, y ahora encima dicen, bueno, si encima lo hacemos con los votos, es un golazo. Una democracia bastante, digamos, Golpeada, ¿no? cuálida, ¿no? Bastante formal, porque digo, esto que decías vos, nosotros cada 4 años votamos, pero digamos, ni las cosas que se votan, ni las que salen del Congreso, la cuestión de la represión, y después resulta que los destituyentes somos nosotros porque decimos, che, este gobierno no debería terminar. Y no, la verdad que no debería terminar este gobierno. No debería. Cada día que pasa de este gobierno es una tragedia nacional, es la entrega de la soberanía nacional, de los bienes comunes naturales, la pérdida de riquezas. O sea, alegremente decimos, sí, se fumaron 600 millones de dólares, no pasa nada, ¿de dónde salen esos? ¿Quién los genera? Y eso es antidemocrático, cuando en realidad hay infinidad de mecanismos, incluso constitucionales, que permitirían que el gobierno no llegara hasta el final del mandato. Pero no es antidemocrático decir, hay una ley en el Congreso, pero yo no la voy a aplicar. Gobierno a base de veto, de decreto, de represión, voy, me entrego a los yanquis, no pasa nada, no pasa por el Congreso el endeudamiento, y todo eso se supone que tenemos que hacer como que nos creemos que es democrático. La verdad es que creo que este gobierno no se sostiene si no es por esos factores de poder, esos sectores de la gran burguesía de este país, pero sobre todo del imperialismo. A esta altura está re claro que lo sostienen el imperialismo yanqui, el Estado fascista de Israel, por ese alineamiento que decidió este gobierno, y porque aparte están viendo toda la que se pueden llevar, ¿no? Porque hay mucho para sacarnos, hay mucho para robar en este país, y acá les están entregando la llave para que vengan a quedarse con todo. ¿Cómo lo ves, Aníbal, esto? Cipallismo. El término que sintetiza todo es cipallismo. Es un sector que ve sus intereses más aliados a una potencia extranjera que a su propia tierra. Es eso. Y sí, yo coincido con son los mismos ganadores, principalmente la especulación financiera y después el extractivismo, ¿no? Ya sea en forma de petróleo, en forma de minería, en forma de soja, pero es un proyecto de país para 10 millones de personas, como mucho, y con una plutocracia enriquecida. Y bueno, esto de que decían que íbamos a hacer Alemania y ahora nos dicen, no, che, mirá Paraguay, mirá Perú, porque nos ofrecen eso en realidad. Nos ofrecen Paraguay, Perú, sin derechos laborales, sin vacaciones, sin jubilación, nada. Entonces yo creo que la síntesis es eso, es cipallismo. Me interesaba ahora sí ahondar tal vez un poco en esa mirada más crítica respecto de las respuestas que dio el campo popular en estos años, ¿no? Esta avanzada de la derecha que permite hoy que tengamos a este presidente en la Rosada. ¿Dónde creen que se tiene que hacer esa autocrítica? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Qué es lo que se tiene que reobservar, que retrabajar? ¿Cómo la ven? Bueno, a mí el compañero traía esto de Braden o Perón, ¿no? Yo digo, ¿no? La CGT no tendríamos que estar hoy, ¿no?, en un paro nacional en contra de la entrega del país al gobierno yanqui, porque después puede haber muchas miradas, ¿no?, de lo que es el campo popular y miradas estratégicas, a veces el capitalismo nacional, si es el socialismo, si es... Todo eso lo podemos discutir. Ahora hay una cuestión de emergencia, que están entregando la soberanía nacional. Nosotros queremos discutir hacia adentro, cómo organizamos el país, ¿no?, las riquezas que producimos, el lugar de los trabajadores y las trabajadoras en ese reparto de las riquezas, etcétera, etcétera. Pero primero partamos de poner un freno a esa avanzada recolonizadora sobre nuestro país. No está esa reacción, entonces me parece que la crítica fundamentalmente está ahí. Yo no creo que no tengamos herramientas, creo que las tenemos oxidadísimas. Sí. Porque, ¿cómo la huelga general no es una herramienta en este contexto?
Si los trabajadores no nos movemos, acá no funciona nada y nosotros mismos nos olvidamos de ese poder que tenemos. Sí, totalmente. Porque los patrones, todo bien, tendrán la plata y lo que sea, pero la fábrica no se va a mover si no nos movemos nosotros, ni el transporte, ni las escuelas, ni los hospitales, ni los organismos de ciencia y tecnología, no se mueve nada sin nosotros. Digo, ¿cómo no estamos haciendo algo, interviniendo con ese enorme poder que tenemos de mover el mundo para poner un freno a esto que es un atropello, pero realmente no he visto nunca, o por lo menos no desde que yo tengo conciencia política? Entonces, me parece que la crítica está ahí, en cómo, teniendo la posibilidad, ¿qué está pasando en el Congreso? Se habló muchísimo de juicio político. ¿No hay sobradas razones a esta altura para decir, bueno, hasta acá, esta gente pasó todos los límites? Creo que la crítica fundamental es esa, que no estamos respondiendo a la altura del ataque. Y la gente... mal dicho, no, la gente, pero hay enormes sectores de la población que sí están dispuestos. Cuando vos vas los miércoles a la plaza y ves a los jubilados y las jubiladas, que ahora mismo están siendo reprimidos de vuelta, y los ves permanentemente ahí, bancarse los gases, los palos, y decís, bueno, está ahí, no es que nadie quiere luchar y todo el mundo está entregado. Hace falta alguien que oriente, que dirija y que diga, bueno, vamos para allá y vamos juntos, ¿no? Unidos en ese punto, me parece. Después discutamos todo lo demás. Unidos en la defensa de la soberanía nacional. ¿Qué otros puntos te parecen, Aníbal, que deberían A ver, yo creo que hay muchas expresiones de resistencia. Este último año y medio, 2 años, dan cuenta de esto, ¿verdad? Y lo que fue la resistencia al macrismo también. Yo creo que hay diferentes niveles de actuación, donde cada sector tiene que tomar su parte, y después tiene que haber una cosa que nos está faltando, que es un programa, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando Cristina Fernández de Kirchner dice necesitamos un programa, y yo digo, bueno, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, ¿estuviste gestionando el Estado 10 años? Sí, necesitamos un programa. Pero bueno, yo creo que desde los sectores del mundo sindical, porque aparte inclusive el mundo del trabajo es tan complejo hoy, porque hay sectores que están formalizados, hay sectores que no están formalizados, digamos, ¿cuál es el paraguas que, por ejemplo, hablando de las centrales sindicales, cuál es el paraguas que tienen que tomar? Bueno, las CTA tienen una visión histórica de tomar en un sentido amplio la clase trabajadora, más la CGT era más acotado, bueno, yo me dedico a representar a las personas que son mis afiliados, bueno, son diferentes formas de ver, pero lo que sí, yo creo que desde el mundo del trabajo nosotros tenemos que recuperar un cierto grado de irreverencia. Tenemos que empezar a recuperar un poco más de rebeldía y, digamos, volviendo a las viejas consignas, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Pero siempre, yo soy muy cuidadoso de esto, dentro del marco de la defensa de la democracia sindical y de las instituciones que construimos nosotros como clase. Nosotros, si hay un dirigente sindical que nos sirve, hay que cambiarlo. Si hay un sindicato que nos sirve, hay que recuperarlo y hay que hacerlo funcionar para el mundo del trabajo, para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que desde ahí tiene que partir el programa. Y participación política. No puede haber democracia sin participación política. Pero bueno, te repito, diferentes niveles de incumbencia, un programa que nos oriente de recuperación de los recursos nacionales, de distribución de la riqueza, y después avanzar contra quienes son nuestros enemigos ostensibles, que afortunadamente están cada día más a la vista, digamos, ya no hay duda, porque lo que representan las nuevas derechas como Milei no solamente es explotación capitalista, sino que es un giro de tuerca en el capitalismo. Es hasta por momentos eugenésico, cuando decís, bueno, no me hago cargo de los discapacitados, no me hago cargo de los niños, no me hago cargo de los abuelos. ¿Qué estás diciendo? Verdaderamente son elementos del nazismo, del fascismo, que se reconstruyen en el siglo XXI bajo la forma de este capitalismo extremo, llamémosle, sin regulaciones, sin nada, que nos hace retroceder hasta tiempos posteriores a la Revolución Francesa. A ver, Declaración de los Derechos del Hombre, cosas básicas, ¿no? Bueno, eso está en discusión hoy con estos gobiernos, con Vox, con Milei acá, con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, ¿no? Ni hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, fuera de discusión. Cual, sí, bueno, Como trajiste lo de los derechos del hombre, digo, bueno, que nos queda a nosotras y ya ni ustedes tienen derechos. Yo me refería al género humano, pero lo entiendo, compañeras. No, sí, bueno, de hecho, bueno, las noticias, ¿no?
Es que sí. Es un poco ineludible hoy hablar de eso con lo que el triple femicidio que nos Totalmente. enteramos. Buena parte de las políticas de Milei fueron puestas a recortar aquellos derechos que conquistó el movimiento feminista. Lo estamos viendo hoy, un poco de esos efectos, cómo se están viendo de distintas maneras, ¿no? Obviamente los femicidios no es algo que ocurre recién ahora, pero sí este gobierno puso el foco ahí. ¿Qué lectura se puede hacer de ese contexto? Primero, partir del abrazo más sentido a las familias de Brenda, de Morena, de Lara, a todas las compañeras que sentimos en el cuerpo lo que significa cada una de estas noticias, que es una de estas noticias cada 36 horas. Pero además, invitar, por supuesto, a la movilización en Plaza Flores a las 19 horas. Me parece que es una reacción importante, ¿no? Y habla de los reflejos que tiene aún el movimiento feminista y transfeminista, así como lo tuvimos en esa enorme marcha antifascista contra los dichos de Milei en Davos, que fue el primer golpe que sufrió este año este gobierno, porque ahora parece que todo el mundo pasa y le pega a Milei, pero en febrero, cuando no se le animaban tantos, fuimos las mujeres y las disidencias sexuales las que salimos a la calle con todo para ponerle un freno también a ese discurso fascista, que ese discurso fascista y misógino después se traduce en hechos. El problema no es solamente el discurso, el problema es que se empiezan a habilitar cosas y como bien decías vos, es cierto que los femicidios no empezaron con este gobierno, como no empezó el patriarcado con este gobierno, ni siquiera con el capitalismo, pero desde el Estado y desde el gobierno se puede intentar combatir, revertir, ¿no? Aminorar los efectos de ese patriarcado, o se puede directamente decir yo termino con cualquier política pública que vaya en el sentido de promover la igualdad de género. Y eso fue lo que hizo este gobierno cuando desmanteló en 3-2-1 el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y esa fue una política, fue una bandera de este gobierno, ir contra el ministerio, intentar avanzar sobre el derecho al aborto legal, intentar sembrar la idea de que existen las falsas denuncias para defender y garantizar la impunidad de los pedófilos en los casos de denuncias por abuso sexual en la infancia. O sea, es todo un entramado de lo peor, de lo más putrefacto de esta sociedad y de lo que defiende lo más perverso, lo más violento y lo más desigual, que después se traduce en hechos como este o en que prendan fuego a 3 lesbianas porque son lesbianas. Y porque desde el gobierno y desde el poder y desde todos los tuiteros machos que es entre ellos, ¿no? Se hablan y se joden y se cargan y que, ay, qué barbaridad, cómo me cancelaron por decir que había que violar a las minas, ¿viste? Y pobre víctima, el cancelado. Entonces, todo eso se sigue replicando y después se traduce en hechos concretos como estos que estamos viviendo hoy. Así que la verdad es que es un día muy doloroso, pero también de mucha reafirmación, ¿viste? No nos pasamos 3 pueblos. Ahora nos vamos a empezar a pasar 3 pueblos. Me parece que se olvidaron de lo que era el movimiento feminista y tenemos que volver a refrescar algunas memorias. Aníbal, no sé si hay algo que quieras agregar respecto a esto. A ver, no, yo creo que la compañera fue más que elocuente y quirúrgica en la observación. Yo creo que sí, por un lado, esto de los 3 pueblos, en todo caso fue que no hubo capacidad de acompañar esa avanzada que representó el movimiento feminista y garantizar otras cosas que sí debieron haberse garantizado en este tiempo, que no se garantizaron. O sea, no es que las compañeras estaban mal, todo lo contrario, estaban bien y estaban a la avanzada. El resto del campo popular y principalmente las políticas públicas desde el gobierno, del Frente de Todos, no supo acompañar ese proceso, digamos. No, nada. Mi abrazo por esta tragedia y que se pueda saber qué pasó y que haya justicia. Quería meterme ahora a pasar un poco a lo que tiene que ver con cada uno de sus sindicatos, cuál es la situación que están atravesando. Si querés, Giselle, contarnos un poco, vos formás parte del INTI, si querés, para aquellos que no conocen, contar un poco qué es el INTI y bueno, cuál es la situación actual, ¿no? Bueno, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es un organismo, con esto que hablábamos un poco de la historia, ¿no? Y de las políticas de otras épocas. El INTI se fundó en 1957 en un momento donde, bueno, se promovía la sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria nacional, entonces se asumió
la tesis de que desde el Estado había que acompañar esa promoción de la industria, porque nosotros no somos un país desarrollado, entonces hacía falta ese acompañamiento para que las empresas, las industrias nacionales pudieran contar con transferencia tecnológica, con asistencia técnica por parte del Estado, con profesionales súper capacitados en cada una de las ramas de la industria. Entonces el INTI se creó como un sistema de centros de investigación y desarrollo que trabajamos con cada rama de la industria que existe en el país, con la industria de la madera, con la industria del caucho, con la industria mecánica, con la química, la alimenticia. Bueno, es como muy específico el trabajo en cada uno de esos centros de investigación y estamos desplegados en todo el territorio nacional. Hay un INTI en cada provincia. Eso fue una política de hace muy poco tiempo también, costó muchísimo darle ese carácter federal, porque imagínate la importancia también de promover lo que son las economías regionales y lo distinto que es la producción en cada provincia en un país tan vasto, tan extenso, donde lo que producís en la Patagonia no tiene nada que ver con lo que se puede producir, no sé, en Misiones o en Jujuy. Entonces necesitas como que un pie en ese territorio para poder asistir esa demanda tan específica. Con el tiempo el INTI también se convirtió en el organismo que es el Instituto Nacional de Metrología. Nosotros garantizamos la calidad de las mediciones, que por ahí puede parecer algo, uno nunca se pone a pensar, cuando vos vas a la ferretería y le pedís un metro de cable, nunca te pones a pensar, bueno, ¿quién dice que esto es un metro? ¿Entendés? ¿En qué lugar esto? Bueno, es el INTI, que tiene los patrones nacionales de medida, los produce y los disemina para que en todo el territorio nacional se mida del mismo modo y además podamos ser parte del comercio mundial, porque vos no puedes ser un metro acá en la Argentina y ser otro metro en Francia, digamos, no habría manera incluso de piezas de importación para maquinaria, para la automotriz, tiene que ser muy exacto, ¿no? Eso muy preciso. Eso lo hace el INTI en el área, es el área donde yo trabajo, en física y metrología. Y justamente esto te permite además saber, entre otras cosas, cuánto estás exportando o cuánto estás comprando. Vos, no sé, los granos que salen, ¿no? A los que ahora le sacaron las retenciones. Vas a la balanza, ¿cuántas toneladas de soja están saliendo? Eso tiene que ser muy exacto. Bueno, esas balanzas las calibra y las certifica el INTI. Bien. Y en la tercera pata, digamos, de esta institución, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que por ahí lo vemos mucho más cerca, es el cuidado de la calidad de los productos que son de origen industrial. Porque bueno, justamente pueden ser tóxicos, pueden ser nocivos para la salud o para la vida, y es el INTI el que se encarga de certificar la calidad de esos productos para que vos, por ejemplo, no sé, acá en el programa te trajiste un tupper para calentar la comida y la pones en el microondas, bueno, que esos plásticos no sufran migraciones de ftalatos y sean tóxicos, claro, y vos te puedas envenenar, por ejemplo. Eso lo hace el Centro de INTI Plásticos. Una pavada. Una pavada. Cuidarte la vida, nada más. No, pero en serio, digamos, con lo que vimos del fentanilo, sí, bueno, podemos darnos cuenta de la importancia de que exista el Estado y que cumpla ese rol en el aseguramiento de la vida y de la seguridad de las personas, ¿no? A eso nos dedicamos en el INTI y por eso la defensa tan férrea que hacemos de nuestro organismo, porque cuando vos sabés que lo que haces importa y que además aporta al desarrollo nacional, porque sin soberanía, sin ciencia, sin tecnología, no hay país. Sí, bueno, ¿cómo no me van a dar ganas de pelear y de defenderlo? Claro, clarísimo, clarísimo. Y bueno, ¿cuál es un poco el contexto que están atravesando ahora? Sabemos que hay una movilización que van a llevar a cabo mañana. El contexto es durísimo, durísimo porque si bien ya veníamos de muchos años del macrismo, para acá ha sido un declive terrible del organismo, de la situación salarial, de presupuesto, de insumos, de líneas de trabajo, pero nunca una situación como la que vivimos con este gobierno. El ataque a la ciencia es también ideológico, o sea, es un poco como lo que pasa con el feminismo, ¿no? Es un gobierno de terraplanistas. Totalmente. Entonces, odian a la ciencia, odian a los que hacemos ciencia, el ataque al CONICET, al INTI, al INTA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, es destruir la posibilidad de desarrollo de conocimiento soberano que sirva para realmente convertirnos en un país en serio, porque ¿cómo quiere ser Alemania este hombre? O sea, es una cosa decir, pero ¿cómo querés ser Alemania y no querés tener industria nacional y no querés tener ciencia y no querés invertir en tecnología? Enfrentamos un decreto que era directamente
liquidador del organismo, el decreto 462, que nos centralizaba en el Ministerio de Economía. Dimos una pelea enorme y logramos la derogación en ambas cámaras, con más de los 2/3 que necesitábamos. La verdad es que fue muy importante ese apoyo político, hay que decirlo, de sectores muy diversos del campo político que dijeron, no, bueno, hasta acá, con el INTI no, con el INTA no, o sea, estas cosas las necesitamos porque esto es lo que nos convierte en un país. Pero esta gente, bueno, como tiene una compulsión por violar la ley, no solamente la tiene Karina con el 3%, es como una cosa, ¿no?, orgánica de violar la ley. Bueno, están avanzando en la centralización de hecho, entonces ahora siguen, no quieren renovar las becas, dejan a decenas de becarios en todo el país sin trabajo, no sabemos si van a renovar los contratos de monotributos, otras decenas de compañeros sin trabajo, quieren cerrar las sedes, las unidades de extensión en el país, tirando por tierra con el carácter federal del organismo, dejando sin trabajo a compañeros y compañeras, pero además sin asistencia técnica a las economías regionales de esas provincias. Entonces, por eso la acción que vamos a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana en la sede central del INTI, ahí en el Parque Tecnológico Migueletes, el que está en la colectora de General Paz, casi Constituyentes. Desde las 10 de la mañana vamos a estar visibilizando esta situación, reclamando la continuidad de todas las becas, el pase al ST de los monotributistas, un aumento salarial, porque la situación salarial es dramática e insostenible. Y después nos vamos a sumar a las 11 de la mañana al banderazo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está al lado de esa sede del INTI, para rechazar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, lo que todos conocemos como Atucha. Es un escándalo, eso sí que es un escándalo de entrega de la soberanía y de la seguridad nacional. Estamos hablando de energía nuclear, de energía atómica. No es joda que esto no esté en manos del Estado y no tenga la inversión y el cuidado necesario cuando estamos hablando de algo tan sensible como la energía nuclear. Entonces me parece que es que todo el mundo debería estar acompañando. Ya hay un proyecto de ley para evitar la privatización de NASA, así que vamos a bancar a los trabajadores y las trabajadoras de la CONEA para rechazar ese proyecto. Interesante. Aníbal, quería preguntarte también a vos, ¿no?, que nos cuentes un poco cuál es la situación que están atravesando. Como habíamos dicho, formás parte de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Contarnos un poco cómo vienen ahí las cosas. Sí, para un concepto que pensaba, el tema es que la ciencia, la industria, el conocimiento es verdaderamente liberador, digamos. La verdad nos hará libres, dicen. Ese libro viejo, pero dice algunas cosas interesantes. Y bueno, nada. Justamente por eso atacan tanto a la ciencia, a la tecnología, ¿no? A las universidades. Bueno, volviendo a lo de SICOP. Sí, SICOP es un sindicato que tiene incumbencia en la provincia de Buenos Aires, en el sector público de la salud, y tanto en el sector municipal, provincial como nacional. Así que ahí tenemos un pantallazo y además tenemos, junto con otros gremios del resto del país, una federación, que es la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, que es la FESINTRAS, y bueno, eso nos da una perspectiva, ¿no?, de todo el panorama, de todo el espejo, donde se ve el degradé de realidades que son todas difíciles, digamos, por no decir malas, pero con una franca diferencia entre lo que es la realidad de los compañeros del Hospital Posadas, que están teniendo despedidos, más de 250 despedidos en total en todo el hospital, inclusive compañeros con fueros gremiales, que no solamente es vulnerar el derecho del trabajo de ese trabajador, es vulnerar el derecho de todos aquellos que eligieron a ese trabajador como representante sindical, es avanzar en contra de la democracia. Bueno, es lo que hace este gobierno, avanzar en contra de la democracia, sistemáticamente. Y después, bueno, la realidad de los municipios, que es muy heterogénea, porque depende del poder adquisitivo de cada municipio. Y después, bueno, la realidad de la provincia de Buenos Aires, que de las tres realidades que te menciono, es la mejor realidad que estamos atravesando, porque, bueno, podría hacerte una enumeración de todas las cosas que se han conseguido en los últimos años, que es un montón, y al mismo tiempo vemos que falta un montón todavía. Porque, bueno, la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo, son 20 millones de almas, tenemos un federalismo muy incompleto en la República Argentina, lo que hace que la provincia
dependa necesariamente del financiamiento del gobierno nacional, y estamos atravesando un asedio económico desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires. Hay 12 billones de pesos que en concepto de coparticipación el gobierno nacional no le está pasando a las provincias, y eso se ve en las limitaciones a la hora de garantizar ciertas cosas que deberían estar, pero qué sé yo, a pesar de eso yo creo que hay diálogo, hay paritarias, se consiguen cosas, bueno, un montón. Para dar un ejemplo, trayectoria formativa, aportes provisionales para los residentes, bueno, un montón de elementos se han conseguido en el último tiempo, y seguimos avanzando con mesas técnicas, con diálogo con la gestión provincial. Pero bueno, la discusión de la pandemia del sistema integrado de salud, que quedó trunca, es una necesidad absoluta, porque bueno, la pandemia vino a poner en evidencia un sistema de salud que está partido, que históricamente está fragmentado, digamos, tenemos que estar hablando una vida entera del sistema de salud argentino, pero a las claras, en la pospandemia, la fragmentación se evidencia como un problema en áreas muy sensibles, como bueno, la salud mental, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con muchas dificultades estamos, en particular en los sectores, en algunos municipios, que ya sea porque no tienen caja o porque tienen una política contraria a garantizar los derechos de los trabajadores de la salud, se está peleando. Bueno, a nivel del Hospital Nacional de Posadas es muy difícil, porque además de ser un gobierno que directamente ataca a las organizaciones sindicales, porque desde ahí, o sea, la resistencia empieza desde las instituciones del pueblo. Entonces, si nos rompen a nosotros, si rompen a los sindicatos, avanzan como quieren, y eso lo saben y están tratando de implementarlo, con todo esto que te mencioné. Y bueno, y el sector provincial, yo te diría que se están consiguiendo cosas, hay diálogo, pero bueno, hay que seguir avanzando en discusiones necesarias que tienen que ver con recomposiciones y mejorar ostensiblemente el salario del equipo de salud, porque muchas veces nosotros decimos desde SICOP que tenemos salarios que, lejos de fidelizar a la fuerza laboral a un proyecto sanitario, hay sectores del mundo del trabajo que no pueden siquiera disciplinarlo, digamos, porque son salarios que, bueno, por esta plata vengo 2 veces por semana. Bueno, es lo que pasa en las salitas de atención, en los centros de atención primaria de la salud, de los CAPS de los municipios, donde con los salarios que pagan no pueden retener al equipo de salud. Y una cosa que es muy importante destacar es que las tareas de cuidado, los equipos de cuidado, cuesta mucho constituirlos. Y si no los cuidás y se rompen, y es un lío, porque vos tenés un clínico, un odontólogo, un lo que sea, que atiende y tiene una forma de trabajar y tiene un equipo de trabajo y tiene una cantidad de pacientes. Si esa persona se va, tenés que empezar de cero. Y bueno, por eso es la importancia de integrar el sistema de salud. Y es lo que está pasando, ¿no? Además, con justamente este ajuste, la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeros que se están yendo del sistema público, buscando trabajo en el sector privado también, ¿no? No, y por primera vez este año pasan cosas que verdaderamente te ponen en evidencia la crisis que estamos atravesando. Una veintena de sociedades científicas y de, colegios y organizaciones que tienen incumbencia más en el sector privado de la salud, han firmado una solicitada, por primera vez a principio de este año, afirmando que no están dando una atención sanitaria adecuada. No el sector público, digamos, estamos hablando de sanatorios privados, de obras sociales, estamos hablando de, digamos, lo que sería la mejor atención sanitaria del país. Entonces, eso te habla a las claras de la crisis que estamos atravesando, porque no solamente es del público me voy al privado, del privado me voy afuera y del privado me voy por fuera del nomenclador y empiezo a hacer medicina estética. Yo tengo compañeros que son oncohematólogos que están haciendo medicina estética. Entonces vos decís, formás un profesional 14 años para que después termine poniendo botox, porque como oncohematólogo le pagás 2,50 pesos y es el tipo que tiene que tratar los linfomas, las leucemias, los diferentes cánceres de la sangre. Bueno, ese tipo de locura es en la que caemos porque no podemos integrar, digamos, sería una
una rama de la producción, si se quiere, en términos del capitalismo, porque no podemos disciplinar que la industria farmacéutica haga un aporte para poder pagar salarios que puedan retener al equipo de salud en las diferentes áreas de las tareas de atención que entendemos, o sea que como sociedad tenemos que entender que son necesarias, ¿no? Y bueno, nada, hay que defender. Yo creo que estas cosas nos ponen en evidencia la importancia de la defensa de lo público y la importancia de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa de lo público. Hacia ahí quiero ir ya para finalizar, para terminar, pedirles una reflexión o un mensaje desde el mundo sindical, ¿no? De la importancia de eso, ¿no? De la afirmación de las organizaciones sindicales. A veces cuesta entender la importancia que tienen. Me mencionabas vos recién, Giselle, el trabajo en común que están haciendo con otras organizaciones. Hablabas de la gente de la CONEA. Bueno, qué importante es esa unión para enfrentar estos momentos de avanzada de las derechas, ¿no? Totalmente. Yo creo que históricamente ha habido un trabajo sistemático por fragmentar a la clase obrera justamente por el peligro de que nos unamos, ¿no? De lo que podemos ser si nos unimos. Entonces están los trabajadores del sector privado por un lado, los trabajadores del Estado por el otro, los que están precarizados, los desocupados, como intentando todo el tiempo fragmentar para quitarnos fuerza, y me parece que momentos tan críticos, ¿no? Tan dramáticos como este requieren de que hagamos un esfuerzo muy superior por unir lo que han desunido en todos estos años, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras del Estado venimos sufriendo una estigmatización, ¿no? Es como somos los ñoquis, el Estado es caca, lo público es todo lo malo, somos un gasto, etcétera, etcétera. Nos ha costado muchísimo empezar a revertir un poco. Yo creo que empieza a pasar un poco, ¿no? De que, bueno, la gente se empieza a dar cuenta de que, no, pero pará, porque echan a gente en los hospitales y después yo no, entonces no me puedo atender, o echan gente en PAMI o en ANSES y entonces, ¿no? Me parece que se empieza a ver un poco esto de que nuestro trabajo también son los derechos de la población, y eso nos ayuda un poco a arrimar, y creo que quienes militamos en los sindicatos, ya sea desde lugares de conducción o desde agrupaciones de oposición o desde las bases, el activismo, la tarea de la hora es unir las luchas, y eso tiene que ser así y es tender puentes. Nosotros lo hicimos para el decreto, para voltear el decreto, hicimos en el INTE una conferencia de prensa enorme, vinieron los compañeros y las compañeras de Vialidad Nacional, de la Agencia de Seguridad Vial, de la CNRT, incluidos también en decretos de desguace, de vaciamiento, vinieron del INTA, del Instituto Nacional del Teatro, todos los sectores afectados. Le dijimos, vengan todos, vení con tu pechera, eran de la CGT, eran de la CTA. Nosotros somos una asamblea de trabajadores, la asamblea multisectorial del INTI, compañeros que somos de ATE, militamos en ATE, compañeros que son de UPCN, compañeros que no están afiliados a ningún sindicato. Vengan todos, organicémonos, porque lo que nos une es que pertenecemos a la misma clase y que estamos sufriendo el mismo ataque. Entonces, me parece que un poco la clave de la hora pasa por eso. Ojalá mañana podamos dar otro pasito en esa unidad necesaria, pero yo llamaría a eso, a unirse por abajo, a llamar a la unidad por arriba también, con todas las diferencias que tengamos con las conducciones. Ojalá recapaciten y vean que tienen en sus manos la posibilidad de verdad de frenar esto, que los trabajadores y las trabajadoras estamos, solo tienen que llamar, ponerle fecha, día, hora, y ahí vamos a estar en la calle para ponerle un freno a esto. Aníbal, ¿alguna reflexión final? Comparto lo que dice la compañera, por ello soy un poco más dogmático y sí me parece que tenemos que organizar nosotros los trabajadores y las trabajadoras, pero desde nuestras instituciones. Entonces, yo verdaderamente veo que hay una cuestión muy liberal, libre pensadora en diferentes expresiones que se titulan en líneas generales como autoconvocados. Y yo digo, si no existe un espacio que nos pueda contener como trabajadores y trabajadoras, está bien que la gente se autoconvoque porque es la democracia. Pero si existen esas instituciones, bueno, tenemos que formar parte de ellas. Entonces, yo lo que veo es que, por ejemplo, en SICOP, el equipo de salud, tenemos un nivel de sindicalización que es muy bajo. Y ese nivel de sindicalización bajo después tiene un correlato en la fuerza que podemos tener como sector social para disputar lo que es la distribución de lo que se genera, de la torta, digamos. Entonces, siempre yo llamo, me parece que es unir las luchas, es
organizar la resistencia y es construir, fortalecer y poder avanzar en nuestras organizaciones, porque en la medida que tengamos nuestras organizaciones que respondan a la clase, porque es verdad que hay muchas conducciones que hoy no lo hacen, hay muchos sindicatos que hoy no lo hacen, bueno, tenemos que recuperar esos espacios porque son nuestros, lo hicimos nosotros, los laburantes. No cayeron de un repollo, y así como fueron nuestros y nosotros los fundamos, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que recuperarlo, porque esas son las herramientas con las que vamos a disputar en esta sociedad de clases, porque hay sectores sociales, hay clases sociales, hay intereses en esta sociedad, y en la medida que estemos organizados como trabajadores vamos a poder disputarlos. Entonces, yo digo, tiempos de resistencia, tiempo de unidad, y bueno, en ese sentido. Clarísimo. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos de Barricada TV muchísimo por venir, por formar parte. Seguramente estaremos en contacto para más adelante. No, gracias a ustedes. Fue un espacio recontra interesante. Recontra. Gracias, compañeros. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este nuevo programa de Voces del Trabajo. Ya se me mezclan los programas en la cabeza. De Voces del Trabajo. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que se suscriban a la comunidad BTV. Están viendo en pantalla el código QR, este mecanismo que hemos creado para aquellos que quieran dar una mano, que nos quieran dar una mano. Barricada TV nos importa llevar estas voces, llevar adelante estas luchas, aprender de ellas, y para eso creamos esta herramienta. Suscríbanse a la comunidad BTV por el monto que ustedes quieran. Nosotros sugerimos algunos montos, pero también ustedes pueden poner el monto que deseen. A cambio participan de sorteos por productos de emprendimientos de la economía popular, así que queda hecha la invitación. Nosotros nos despedimos. Seguramente dentro de poco estemos con mucho más Voces del Trabajo en la pantalla de Barricada TV.